17 horas 12 minutos, continuamos aquí en El Observador TV y hay mucho más para compartir. Llegó el momento de recibir al señor Sergio Jelinek, él es gerente de Relaciones Externas para América Latina del Banco Mundial, uruguayo radicado en Estados Unidos hace 20 años. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Además periodista o ex periodista, fuiste corresponsal de la CNN, me decías fuera del micrófono, además de corresponsal ¿para dónde? Bueno, fui corresponsal de CNN en Washington y antes para la cadena NBC, también para lo que era en aquel momento NBC en español. Bueno, ¿cómo un uruguayo llega a ese rol para un periodista tan importante, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? No, bien interesante. En realidad, yo llegué a Estados Unidos para trabajar en la OEA, lo cual hice, fui portavoz de la OEA durante algo más de 3 años casi, y después iba a volver acá y bueno, me sedujeron para quedarme, para trabajar en NBC. Nunca había trabajado en televisión en realidad porque siempre había trabajado en prensa escrita y en Agencia Internacional de Noticias, o sea que era un mundo nuevo. La televisión. Como tal, sí, digo, claro. Pero me adapté fácil, digamos, quizás no siendo una persona de televisión, pero bueno, ahí estuve varios años. Y siendo uruguayo, llegar a Washington, ¿no? Con lo que eso representa y trabajar en estos tan importantes medios de comunicación, ¿pesa el ser uruguayo? ¿Hay que remarla, como se dice en Uruguay, más o no? No, en las circunstancias en las cuales yo había llegado, creo que no. O sea, obviamente, digo, yo hablaba inglés, o sea que en ese sentido era más fácil adaptarse a las circunstancias. Y había trabajado fuera de Uruguay, en Europa, había sido corresponsal de la agencia IPS en los países escandinavos. Trabajé en otros países en Europa, después volví a América Latina, en fin, no era algo, digamos, que me resultara foráneo, ¿no? ¿Cómo llega usted al Banco Mundial? ¿Cómo se hace paso? El Banco Mundial llegué por un concurso, me presenté, o sea, estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo y en un momento, esto fue en el año 2001, me presenté al Banco Mundial y gané un concurso internacional y desde ese momento estoy ahí. Bien, ¿cómo podría definir su trabajo para una persona que no tiene idea qué hace un gerente de Relaciones Exteriores? Bueno, variado, diverso, pero digamos, el trabajo es desde gestionar todo lo que tiene que ver con la imagen pública del Banco Mundial en América Latina y el Caribe, que es un poco mi responsabilidad, como también trabajar con diferentes sectores que tienen que ver con ello, desde el sector de la sociedad civil, con algunos funcionarios de gobierno, y también con todo lo que tiene que ver medios de comunicación. O sea que es una cartera bastante amplia que obviamente toma características diferentes en diferentes países. Nosotros tenemos una estructura de comunicación que en América Latina tiene, por ejemplo, lo que llamamos un hub, o sea, un centro para todo lo que es el trabajo online que tiene el banco, o sea, con redes sociales, con Twitter, con Facebook, todo lo que tiene que ver con producción de videos se hace en Buenos Aires, con personal internacional que está basado en Buenos Aires, pero que tiene una funcionalidad para toda la región. Desde ahí trabajamos para Centroamérica, por ejemplo, muchas cosas. O sea, podemos trabajar con las ventajas que da un trabajo a nivel de escala, y después tenemos oficinas y por lo tanto oficiales de comunicación en casi todos los países. Está hace más de 10 años en el Banco Mundial. Exactamente, casi algo más de 13. Algo más de 13. ¿Cómo ve la relación hoy del Banco Mundial con América del Sur, América Latina? Usted ha dicho en diferentes entrevistas de que el Banco Mundial ha cambiado, ¿no? Ha cambiado su enfoque y su relación. Sí, yo creo que básicamente el banco se ha transformado, es hoy una institución mucho más agnóstica que lo que era en el pasado. O sea, el banco de los 90 yo creo que es un recuerdo, es decir, hoy en día, digamos, tiene un abordaje mucho más pragmático acerca de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve en materia de desarrollo. Creo que todo lo que tiene que ver con las articulaciones del consenso de Washington ha quedado atrás y hoy en día creo que el banco se alinea mucho más claramente con lo que podríamos decir que es una suerte de consenso regional, en el sentido de que por un lado hay que poner en práctica políticas económicas sanas, prudentes desde el punto de vista macroeconómico, sensibles desde el punto de vista fiscal, o sea,
Es decir, creo que no hay nadie en desacuerdo que una inflación alta no le conviene a nadie, que tener las cuentas saneadas, tener un déficit fiscal controlado tampoco, es decir, es algo que a todo el mundo le conviene. En fin, eso creo que hay un consenso. Y además que ello tiene que, digamos, funcionar para la inclusión social, o sea, las dos, digamos, aspectos, o sea, políticas económicas sanas para generar, digamos, las posibilidades de que se produzca un proceso de inclusión social que genere un círculo virtuoso, es decir, más inclusión social genera más demandas por un Estado más eficiente y por más inclusión social. Ahora, esos casos no se dan, o sea, este ideal, ¿no?, que usted se refiere, no se da en todos los países. Tenemos el caso de Venezuela, tal vez de Argentina, que es distinto, ¿no? Yo creo que a veces cometemos un error en poner todo en la misma bolsa, porque yo creo que la situación argentina no se puede comparar a la situación venezolana, es decir, son circunstancias bien diferentes, donde hay factores externos que influyen de una y otra manera, o sea que no quisiera caracterizar los dos países como que ni que son parte de la misma política, ni que tampoco gestionan la política económica y social de la misma forma. Usted ha manifestado la importancia de una regulación de los medios de comunicación. ¿Cómo se evita que una regulación no genere ciertas censuras? Y le vuelvo a poner el ejemplo de Venezuela. Claro, es decir, yo pienso que, digamos, en este tema debemos partir de la base de lo que tradicionalmente había en América Latina y en algunos países existe, y las reformas en curso, ¿no? O sea, por un lado, en la mayoría de los países hay estructuras que son de carácter oligopólico, es decir, dos o tres grupos controlan el mercado. Creo que hay estudios empíricos que demuestran que eso no es bueno para el mercado, por un lado, porque digamos quienes propugnan, digamos, la economía de mercado no están a favor de los monopolios ni los oligopolios porque cercenan la libertad de acción, y tampoco para la libertad de opinión y para la libertad de prensa. En ese sentido, a veces hay respuestas que yo diría son como una reacción pavloviana al oligopolio, al monopolio, y generan otra estructura con fuerte poder del Estado que tampoco es la solución. Es decir, que no podríamos generar, digamos, pensar que la solución es por el otro extremo tampoco. Entonces, creo que se están buscando en la región articulaciones que sean más equilibradas. O sea, que por un lado, o sea, creo que nadie no debería por lo menos criticar la lógica del sector privado en la comunicación, que tiene una lógica de mercado, o sea, es una lógica aceptada. Tampoco habría que criticar una lógica que sea, digamos, complementaria, que tenga que ver con medios públicos, por ejemplo, que respondan al interés público. No estoy hablando de medios públicos que respondan al interés de gobiernos, o sea, estoy hablando de medios públicos libres, con un nivel de independencia en los cuales responden al público y no necesariamente a la lógica de mercado. Por ejemplo, hay temas que de repente al mercado no le interesan y es lógico que allí eso sea, pero hay otros que son bienes públicos, digamos, que son bienes públicos, culturales, etcétera, que un canal de esa naturaleza, me refiero a un canal o una radio, etcétera. Que se maneja como una empresa, no los va a tener en cuenta. Exacto, entonces eso debería poder coexistir sin mayor problema y haber una regulación en el sentido. No estoy hablando de una regulación de los contenidos de los medios, sino porque que muchas veces la palabra regulación se confunde, claro. Yo creo que regulación es, bueno, digamos, hay casos extremos, ¿no? De que, digamos, que no debe haber pornografía en horarios del menor, ese tipo de cosas son un poco obvias, pero más allá de eso, digamos, hay aspectos que lo que sí hay que regular es el sistema como tal, cómo funciona el sistema, y que hay que regularlo de forma independiente. El Estado no debería ser juez y parte en el proceso, ¿no? Pero sí. ¿Cómo se hace si no es el Estado? Y hay organismos independientes, se genera un ente regulador independiente que es fiscalizado también por actores de la sociedad civil, etcétera. Hay muchos casos, ¿no? O sea, ¿está usted al tanto en este sentido de la ley que se planea aprobar aquí en Uruguay? Conozco parte de su articulado, etcétera. Sé que tiene media sanción, sé que también es una ley que ha sido caracterizada por organismos como Human Rights Watch como una ley modelo en comparación con otras leyes.
pero los detalles exactos no los he seguido. Creo que eso todavía está en el debate legislativo, si no me equivoco, el Poder Legislativo lo tendría que tratar, ¿verdad? Bien, teniendo en cuenta las leyes de los medios en la región, ¿no? ¿No han quedado antiguas en cuanto a Internet, la regulación de Internet? Este monstruo que parece ser imparable. Bueno, el tema de Internet es hasta dónde hay que regularlo y hasta dónde no. O sea, hay una escuela de pensamiento que sigue sosteniendo que Internet debe ser libre, que no debe regularse de una manera que pueda afectar los contenidos. Hay gente que dice que hay algunas cosas que tienen que regularse, como por ejemplo la protección del uso de Internet de algunas áreas para menores, etcétera, ¿no? Esto es una discusión en curso. Recientemente en Estados Unidos el presidente Obama acaba justamente hacer una exposición acerca de mantener la libertad de gestión en Internet, por ejemplo, ¿no? Bien, volvamos al Banco Mundial. ¿Y cuál es el proyecto principal que tiene el banco aquí en nuestro país? Creo que el banco tiene una cartera, digamos, bastante diversificada en Uruguay. Creo que Uruguay en realidad para el banco ha significado también un lugar de aprendizaje en cuanto a qué tipo de productos nuevos el banco tiene la capacidad de poner en práctica en un país como Uruguay. Por ejemplo, uno de los casos que, digamos, puede compatibilizarse con esta búsqueda de innovación es un seguro que podríamos caracterizarlo como un seguro de carácter energético, es decir, cuando Uruguay experimenta sequías serias, se articuló un seguro por el cual frente a determinado nivel de sequía y cuando las condiciones hacen que Uruguay tenga que salir de la hidroeléctrica para comprar petróleo y habiendo variables en cuanto a niveles de sequía importantes y precios de petróleo altos, se dispara automáticamente un seguro que llega hasta los 500 millones de dólares, grande para el Uruguay. que llega hasta los 500 millones de dólares y que obviamente favorece la situación del Estado, que si no debería erogar ese dinero. Entonces, este es un tipo de producto que está, yo diría, más adaptado a las necesidades del cliente, que son clientes, digamos, un poco más sofisticados que los clientes más tradicionales, donde el banco tiene una cartera de préstamos. Por ejemplo. Bueno, diría que, digamos, un cliente centroamericano, es decir, Uruguay pertenece a una serie de países de desarrollo medio que tiene un nivel de sofisticación en cuanto a la demanda. No es solo dinero lo que necesita Uruguay, claro, y quizás no tanto dinero, sino más que el dinero es, digamos, este tipo de productos adaptados a las necesidades y sobre todo también conocimiento emanado de experiencias de desarrollo de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona a nivel de otras realidades de países en desarrollo y emergentes. En este sentido me imagino que el Banco Mundial tiene una tarea cotidiana, ¿no? Un desafío cotidiano por poder captar cuál es la necesidad de cada país, ¿no? Claro, yo creo que eso también tiene que ver con las prioridades que cada país tiene en sus estrategias de desarrollo. En este caso, con Uruguay ha venido trabajando de una forma... Y la relación, ¿no? Y la relación, es decir, en particular con Uruguay yo creo que ha sido buena en los última década, diría, y que favorece mucho el hecho de que Uruguay también tiene un nivel de ejecución de los programas muy eficiente, y en ese sentido, digamos, hay una mutua, por ejemplo, una experiencia que Uruguay le interesa mostrar en el mundo tiene que ver con la agricultura inteligente y sobre todo un proyecto en el cual el banco estuvo involucrado, que fue el de los chips en los vacunos. O sea, recientemente visitó Washington el ministro de Agricultura, Tabaré, justamente para ejemplificar cómo había evolucionado el agro uruguayo. A veces se cree que, digamos, Uruguay o otros países exportadores de materia prima no generan valor agregado, y en realidad hay mucho valor agregado en, por ejemplo, el hecho de que todos los animales uruguayos tengan un chip y que se pueda tener la trazabilidad de su genética, si estuvieron enfermos o no, etcétera, etcétera. Quiere decir que el día de mañana, es decir, por ejemplo,
un restaurante en Gran Bretaña o en Estados Unidos, el consumidor puede ver el origen de esa carne y tener unos datos bien interesantes, lo cual genera un valor agregado al producto. Bien, por último, usted como uruguayo, radicado en Estados Unidos hace tantos años, pero que tiene contacto constantemente con nuestro país, ¿cómo ve el Uruguay de hoy cuando estamos en plena campaña de cara a un balotaje? Yo creo que el Uruguay, digamos, el aspecto importante que tiene es que su imagen externa es un país que, digamos, muestra... ¿Está bien visto? Yo creo que sí, está bien visto en el sentido de que, digamos, se lo ve como un país que, independientemente de quién esté en el gobierno, hay determinados valores, hay una escala de valores que se mantiene. Eso tiene que ver con el juego democrático, el respeto a las ideas del adversario, la multiplicidad de religiones, es decir, una serie de problemas que en otros países no son tan claros. Uruguay en ese sentido ofrece, digamos, seguridad jurídica para la inversión, etcétera, etcétera. Una serie de valores que quien esté en el gobierno, el extranjero sabe que esto en Uruguay es algo que permea en toda la sociedad. Inclusive desde el punto de vista de algunos temas que son obviamente problemáticos, la seguridad ciudadana, por ejemplo, que es un problema que cada vez captura más el imaginario de la gente porque hay problemas, todavía comparado con otras realidades latinoamericanas, se lo ve un país más tranquilo. Y en este sentido, ¿cómo ha visto la imagen de Mujica estando también de recorrida por el mundo? Yo creo que Mujica ha ayudado en el branding de Uruguay, o sea, creo que en momentos en que, digamos, hay tantos funcionarios gubernamentales en muchos países acusados de usufructo de los bienes del Estado, etcétera, que haya un presidente con ese tipo de valores republicanos que dona parte de sus salarios digamos, a aspectos sociales, a obras sociales, etcétera, y la humildad con que se maneja, en el mundo de hoy es considerado algo un poco fuera de serie, y ello, junto con una serie de reformas desde el punto de vista de los derechos civiles que ha habido en Uruguay en los últimos años, le ha conformado, si se quiere, un valor de marca al Uruguay fuera de fronteras bastante positivo. Muy bien, le agradezco mucho estos minutos aquí en El Observador TV, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias. Muy bien, nosotros continuamos, ya viene Pablo Zanotti y vamos a hablar de surf aquí en El Observador.